Hola, continuamos con el tema de potenciómetro divisor de tensión. Ahorita les voy a explicar un ejemplo con el simulador Crocodile, pero antes necesito dar una poquita de teoría para comprender mejor. Vamos a suponer que tenemos un potenciómetro de 1 kilo ohm, ¿sí? Si recuerdan, les mencioné que un potenciómetro son dos resistencias conectadas en serie. Aquí tenemos la representación de un potenciómetro, dos resistencias en serie. Vemos que está la terminal 1, que vendría siendo esta de aquí. Tenemos la terminal del centro, que es esta de aquí, y la terminal 3, que es esta de aquí. Entonces, como les dije, tenemos un potenciómetro de 1 kilo. Y vamos a suponer que medimos la resistencia entre el terminal 1 y el 2, es decir, entre este terminal y entre este terminal, y que nos da un valor de 300 ohms. Eso es simple suposición. Entonces, ¿qué sucedería si medimos la resistencia entre el terminal 2 y el 3? Pues nos tiene que dar el resto, que son 700 ohms, ya que sumados nos deben dar un total de 1000 ohms. ¿Por qué? Porque son dos resistencias en serie. Entonces, las resistencias en serie sumadas nos dan la resistencia total del potenciómetro, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que giramos la perilla en sentido horario. Vamos a poder medir que el valor de la resistencia entre el terminal 1 y el 2 va a aumentar, pero la resistencia entre el terminal 2 y el 3 va a disminuir. Pero si hacemos lo contrario, es decir, en sentido antihorario, va a ser al revés. Va a disminuir la resistencia entre los terminales 1 y el 2 y va a aumentar entre las terminales 2 y la 3. Ahora, vuelvo a lo mismo, potenciómetro como divisor de tensión. Vamos a suponer que dejamos la perilla en el punto medio, ¿sí? Si dejamos la perilla en el punto medio, ¿qué resistencia vamos a medir? Pues la resistencia que vamos a medir va a ser la misma para ambas partes. Entre la terminal 1 y 2 va a ser la misma resistencia y también entre las terminales 2 y 3. Por lo tanto, va a haber la misma caída de tensión entre ambas partes. Es decir, va a haber 4.5 voltios aquí y va a haber 4.5 voltios aquí. Es decir, entre la terminal 1 y la terminal 2 va a haber 4.5 voltios y entre la terminal 2 y la terminal 3 va a haber también 4.5 voltios. Pero si giramos la perilla a 3/4 de su posición, ¿qué va a suceder? Pues antes que nada dividimos el voltaje entre 4. 9 voltios entre 4 nos da un valor de 2.25, ¿sí? Si la giramos a 3/4 de su posición, quiere decir que un extremo, una parte va a tener 3/4 más y una va a tener 1/4. Es decir, entre 1 y 2 va a haber 2.25 voltios y entre 2 y 3 va a haber 6.75 voltios. Y la suma de estas dos nos va a dar el voltaje total, que son 9 voltios. Entonces, me voy aquí al simulador y aquí tengo la fuente de 9 voltios y tengo el potenciómetro. Este es el pin 1 del potenciómetro, este es el pin 3 y este es el pin central. Antes que nada lo que vamos a hacer es medir el voltaje entre las terminales 3 y la 1. Si recuerdan, aunque giremos la perilla entre las terminales 1 y 3 no va a variar la resistencia, y como tampoco va a variar la resistencia, obviamente tampoco va a variar el voltaje. Aquí observen, tenemos el mismo voltaje de la fuente, porque aunque vamos a suponer que esto es lineal, no podemos suponer que estamos girando, vemos que no varía para nada la resistencia ni tampoco varía el voltaje, ya que lo que hace que pueda variar es el pin del centro. Aquí ustedes se preguntarán cómo es esto. Bueno, esto vamos a suponer que es el multímetro configurado para medir voltaje y son las terminales del multímetro, ¿no? La roja y la negra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo medimos voltaje? Pues medimos en paralelo, ¿sí? Ponemos una punta del multímetro en el pin 3, bueno, el pin 1 del potenciómetro, y la otra punta del multímetro entre el terminal 1 del potenciómetro. ¿Sí? Estamos midiendo entre el terminal 1 y el 3 y pues nos da un voltaje de 9 voltios. Aunque giremos la perilla no vamos a lograr variar el voltaje. Pero bueno, ¿qué pasa si medimos el voltaje entre las terminales 1 y la 2? Es decir, medimos entre esta y esta el voltaje y empezamos a girar la perilla. ¿Qué va a suceder? Bueno, antes que nada tenemos aquí la perilla a un extremo, ¿sí?
vamos a empezar a girar y vamos viendo cómo el voltaje va aumentando entre la terminal 1 y la 2. Observen, aquí tenemos en un punto medio el potenciómetro y vemos que el voltaje es de 4.5 voltios, la mitad de la fuente. Seguimos y vemos que tenemos un voltaje máximo en el momento en el que tenemos la perilla a un extremo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a medir el voltaje entre las terminales 2 y 3 del potenciómetro. Si recuerdan en potenciómetro, cuando giramos la perilla, la resistencia, son dos resistencias en serie, ¿no? Una resistencia va a disminuir, la otra va a aumentar, ¿sí? Entonces, de igual manera, aquí, al momento de ir girando la perilla, una resistencia va a aumentar, la otra va a disminuir, por lo tanto, el voltaje va a variar. Por ejemplo, aquí tenemos a un extremo la perilla y aquí hay 0 voltios entre el terminal 2 y el 3, pero entre el terminal 1 y el 2 hay 9 voltios. Ahora, vamos a dejar la perilla en un punto central. Ahí está. Tenemos la perilla en un punto central y vemos que el voltaje se reparte de igual forma entre la terminal 1 y la 2 y entre la terminal 2 y la 3. Me voy al otro extremo del potenciómetro y vemos que ahora entre el 1 y el 2 hay 0 voltios y entre el 2 y el 3 hay 9 voltios. ¿Por qué? Porque el potenciómetro son dos resistencias en serie y por lo tanto, al momento de ir girando la perilla, aumenta una resistencia pero disminuye la otra. Entonces, conforme varía la resistencia, también va variando el voltaje.